Ahora sí. Ok, ya está. Hola a todos, bienvenidos a las transmisiones del ciclo de conferencias de agosto, mes de Grima 25. Como saben, es nuestro 25 aniversario, aunque todos los agostos cumplimos años y hacemos este ciclo de conferencias. El propósito es hacer divulgación de temas importantes de los mamíferos marinos, de otras especies importantes y ambientes de la región de Bahía de Banderas, del Golfo de California, del Pacífico, de todo México si es posible. Entonces hoy tenemos nuestra tercera conferencia y es muy especial porque nos acompaña el doctor Lorenzo Rojas Bracho, que voy a ser muy breve en describirlo, pues es una persona muy conocida en, los temas de mamíferos marinos en México, porque estuvo, antes del cargo que ahora tiene, estuvo muchos tiempos en el programa de investigación y conservación de mamíferos marinos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en México. Y en específico se concentró en las investigaciones y actividades de conservación de la vaquita, la marsopa que tenemos en el Alto Golfo de California y que Yo está quiero una reunión. en riesgo de extinción desde hace muchos años. Ya hablamos de esto hace 2 o 3 años con el doctor Armando Jaramillo, que también estuvo muy involucrado en esto. Nos dio una extensísima charla sobre todo lo que se había hecho, pero como dice el título de esta ponencia, esto no se ha acabado. Entonces, por eso invitamos al doctor Lorenzo, que ahora tiene otro cargo relacionado con las áreas naturales protegidas y no ha dejado el tema de lado. Hola, doctor, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Roberto, y bueno, felicidades por estos 25 y constantes años. Me da mucho gusto ser de los ponentes en este aniversario. Ok, bueno, entonces, doctor, vamos a hablar, o más bien usted nos va a hablar de esta ponencia que, que seguramente va a ser de gran interés. Seguimos preocupados por el tema y seguimos esperando que las cosas mejoren. Ya veremos si las acciones fueron suficientes. Y adelante, por favor. Bueno, voy a compartir pantalla. Espero que ya me vean. Muy bien. Bueno, pues ese es el título, como saben. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Y antes de empezar, bueno, es para ubicarlos a todos en la zona. Esta es el Alto Golfo de California. La parte roja es la reserva de la biosfera del Alto Golfo y luego en amarillo es una área que se hizo para prohibir el uso de redes agalleras y de enmalle, que solo quedó en papel. Luego en verde esa pirinola es el área de refugio para la vaquita. Y luego en chiquito y en azul es el área de tolerancia cero, donde no puede entrar ninguna embarcación sin un permiso especial. Inclusive los que hacemos la investigación tenemos que solicitar el permiso para ingresar. Y todo este parche de áreas protegidas tiene que ver un poco con el título de enredos. Se fueron creando como parches porque cada vez que se proponía un área donde no hubiera redes agalleras y de enmalle, quedaba en papel, pero no se hacía, entonces seguía disminuyendo la población y se hacía otra área protegida. Entonces, ahorita vamos a ver un poco más de eso. Entonces, vamos a empezar con esta parte de los enredos. Y siempre pongo esta, digo, ¿por qué resolver un problema sencillo cuando basta con uno complejo? Y ahorita van a ver por qué. Ha faltado un plan de conservación a largo plazo en todas las administraciones, un plan que tuviera continuidad, que se hubiera hecho a 50 años, a 20 años, lo que fuera. Y la tabla que ven aquí es cada sexenio, qué acción de manejo se hizo para la vaquita, y en general todas eran la misma, pero le cambiaban el nombre. Entonces, por ejemplo, Salinas empezó con este CTPBT y tardó, de que tomó posesión a que lo anunció, tardó 5 años. Cedillo tardó 3, en el sexenio de Fox otros 5, en el sexenio de Calderón el pase se tardó de que tomó posesión 2 años,
con Peña Nieto 3 y con López Obrador 2, realmente 2 años y medio, pero vamos a dejarlo en 2. Es decir, durante 20 años, si sumamos todos, o sea, 3.3 años por sexenios, no se hizo nada. Y la conservación no funciona si no tenemos un plan a largo plazo. Y vamos a empezar desde el principio, ahora sí. Norris y Prescos en el 61 mencionaron que había captura incidental en redes agalleras para tiburón, totoaba y rayas. Y recordarles que fueron Norris y McFarland los que describieron a la vaquita primera vez como una especie, y entonces, años después, no muchos años, del 58 al 61, reportan esta mortalidad incidental en redes agalleras y desmaye. En el 75 nos dicen que la distribución costera de la marsopa, y esto lo dice el Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional, del cual yo soy miembro, dice, donde faena la pesca con redes agalleras presenta posibles problemas de gestión. En el 75 ya había habido una advertencia y en el 61 otra de que había este riesgo. Y lo que ven aquí es el primer trabajo que hicieron para estimar esta mortalidad incidental. Primero, Omar Vidal, que estaba en la WWF, tuvo 128 registros de mortandad incidental entre el 72 y el 92, la mayoría en redes totoaveras. Y Catarina da Grossa hizo la estimación realmente en el 2000, utilizando datos del 93 al 95, donde estimó que la mortalidad de un solo puerto era de 39 vaquitas al año, lo cual no es sustentable prácticamente en cualquier población, a menos que sea de millones, ¿no? La tabla que ven aquí, que es cada pesquería, y fíjense si ven mi cursor en la última, que es la mortalidad estimada. Para camarón, 13 individuos. Para Sierra Macarela la pongo en rojo porque varios pescadores nos han dicho que había más mortalidad en Sierra Macarela que en camarón. Luego tiburones y rayas 7 y Chano 17, que cuando hizo ella este estudio fue una pesquería muy intensa de Chano en ese año. Y entonces vamos a la pregunta, ¿por qué resolver un problema simple cuando basta con uno complejo? Y aquí ven cómo ha ido aumentando la flota pesquera de embarcaciones menores. En el 70 había 300 pangas en los 70. Ya sabíamos que había riesgo de mortalidad incidental y sabíamos que era muy elevado. No se hizo nada, pero sí aumentó la flota pesquera de 300 a 480, luego a más de 1600, y actualmente no sabemos exactamente cuántas hay. Hay 1000 y ferias registradas, pero los pescadores frecuentemente dicen que por cada pez panga legal hay una panga ilegal. Y esta foto que ven es un remolino de pangas durante la temporada de Totoaba, que es ilegal esta pesca, pero como muchas cosas que suceden en México, todo está en papel y nada se hace de acuerdo a lo que se planea y se recomienda. Y en 1990, la Comisión Ballenera le dijo a México, la prioridad es detener la principal causa de captura incidental y hay que cerrar la pesquería de Totoaba, la cual supuestamente se había cerrado en 75 y hasta el 83, me parece, se prohibieron las redes totoberas, sin embargo, seguían. Y cuando nosotros empezamos, más o menos en esos años, Armando y yo llegamos y vimos pick-ups o que llevaban bastante totoaba. Entonces, esa era la recomendación. Y luego decían detener el tráfico ilegal de totoaba en la frontera con Estados Unidos, que se iban las comunidades chinas en California. Y ya desde 1991, eliminar la mortalidad por redes de enmalle. Esto es una especie de déjà vu. Si vemos esto y luego nos vemos lo que está pasando ahora, es decir, entre el sexenio pasado y ahorita que estamos empezando con pero este tiene buenas noticias, es lo mismo. O sea, durante décadas no se hizo nada y estas son las mismas recomendaciones que actualmente estamos haciendo. Ahora bien, todos los años, cada delegación de los países miembros de la Comisión Ballenera
tienen que entregar un informe anual de avances. En el del 95 de México, dice que el gobierno mexicano tomó medidas, estoy citando, para reducir la captura incidental mediante la aplicación del cierre de todas las pesquerías comerciales en la zona de la reserva creada para esta especie en la parte alta del Golfo de California, y también que todas las redes de Totaba fueron confiscadas, una cosa que está además en el programa del 2020, de septiembre del 2020, que iba a suceder esto. Ahora, esto es alarmante también porque va a México, una delegación oficial del gobierno de México, a decir una mentira en un organismo internacional. Ahora, aquí viene otro enredo. ¿Qué nos dice el informe de avances, que es contradictorio? Dice, un estudio, no cita cuál, nomás nos dice, un estudio indica que la reducción del flujo del río Colorado es una causa principal del declive poblacional de la vaquita y la totoaba, entre paréntesis, ¿sí? Como nada más dice un estudio, y en un comité científico uno tiene que demostrar las cosas, la Comisión Ballenera, el comité, rechazó el informe. Dice, no se presentó evidencias que respaldaran la hipótesis ambiental, ¿sí? Y una de las razones por qué está la vaquita como está es que durante décadas la autoridad pesquera y otras autoridades se dedicaron a decir que era falta del flujo del río entonces, Colorado, entonces que no había que tomar ninguna acción. Y es algo con que hasta la fecha seguimos viviendo. A pesar de, aquí les pongo unos ejemplos, todos estos, y uno nuestro inclusive, son artículos que dicen que no hay una relación entre la disminución de la población de vaquita y el flujo del río Colorado, o la falta de flujo del río Colorado. Y citando a Carl Plesa, perdón, a Rick Brusca, creo que todos los más o menos los artículos podrían resumirse en esto. No hay evidencias de que la falta de flujo del río Colorado haya impactado de manera negativa a la vaquita. Dice, argumentar esto es solo para distraer la atención de la causa actual de la caída de la población o la disminución de la población, que es la captura en redes agalleras legales e ilegales. Y ahí tengo los dos chiquitos que ven, son artículos que salieron este año. Entonces, actualmente, por no actuar cuando uno no hace su tarea, como cuando vas a la escuela, no haces la tarea, se te acumula la tarea, pues eso nos pasó. No hicimos la tarea de eliminar las redes agalleras a tiempo, de buscar alternativas para los pescadores, tanto de pesca como sociales y económicas, y por no hacer nada, pues de repente nos pegó el tren. ¿Qué es esto que pasó ahora? Que se disparó la pesca ilegal de totoaba, porque estaba alimentado por los mercados negros de vejiga natatoria o buche, como le dicen por acá, o le decimos acá, en China continental y Hong Kong. Entonces el buche o la vejiga natatoria es este órgano de gas que les permite a los peces flotar, y la de muchos roncadores oceánidos como la totoaba tienen una larga historia de miles de años en la medicina tradicional china. Entonces, no tiene que ver nada con potencia sexual ni nada de estas cosas que les gusta a la prensa, pero es un tónico que ayuda en 19 o 20 padecimientos, que va desde depresión postparto, energía para hacer cosas cuando uno está cansado, etcétera, ¿no? Entonces, buche de totoaba es, se o los chinos sabían de esto, porque cuando llegaron las comunidades chinas a México y a Estados Unidos, sabían de este pez, y uno que se empezó a extinguir hace tiempo. O sea, no es que la totoaba haya sustituido al bajabá, pero el bajabá es un ciánido primo de la totoaba. Ese era el buche que utilizaban los chinos, pero se lo acabaron. Y ahorita hay muy pocos ejemplares, no sé de cuál es el tamaño de la población. Y en las fotos de la derecha que ven ahí, una totoaba, en otra es una vaquita, una totoaba que no se distingue muy bien. Y luego los mercados, yo fui al mercado de Hong Kong a ver cómo estaban estos de productos pesqueros deshidratados secos. Y puede haber desde changarritos hasta tiendas, así que te reciben como si fueras una tienda de lujo, te recibe una edecán muy guapa, muy bien vestida, te sientan en una salita, te dan una copita, y luego vas a escoger el buche de la especie que hayas decidido. Y arriba a la derecha
Es muy interesante. Eso que ven es un chino que pasaba buche de totoaba a Estados Unidos. Empezó a sospechar la policía y lo empezaron a seguir, o sea, lo dejaron cruzar la aduana y luego lo siguieron y llegaron a su casa cerca de Los Ángeles y resultó que no había muebles, nada, solo estaba tapizado por buches de totoaba deshidratados para exportarlos a China. ¿Y por qué alaraque? Bueno, un pescador se puede llevar de 500 a $10,000 por kilogramo de buche. 10,000 es el más alto que nos contó un pescador. Se las paso al costo. Pero otro pescador, y ahí está el link para si lo quieren ver en CNN, dijo que había ganado en un día de faena de pesca $116,000. Y si te llevas $116,000, pues también te tienes que mochar con diferentes autoridades. Entonces, estos precios fueron atractivos. En línea, podía variar de 2,500 a 25,500 y depende del tamaño. Generalmente el de los machos, el buche de los machos es mucho más apreciado porque es más grueso, tiene más consistencia. Y ahí lo que ven son pantallas de esta subasta en la que alcanzó $100,000 un kilogramo de buche. Entonces, para que se den cuenta por qué es esta fiebre de lo que muchos, para bien o para mal, le han llamado la cocaína del mar. Y aquí les pongo algunos ejemplos de decomisos de los más recientes. Por ejemplo, el de la izquierda por $119 millones. El de en medio, que fue el más alto en Estados Unidos, 2.7 millones. Y el de Malasia no vi el precio, pero eran 40,3 kilogramos. El de Malasia también es que se ha extendido el consumo ya no solo a China y a Hong Kong, ya hay en Vietnam, en Malasia, en Indonesia se han encontrado ya mercados de buche de totoaba. Y entonces hay estudios que han hecho sobre esto. Damián fue el cónsul general de México en Hong Kong y se metió mucho en este trabajo. Y él lo dijo muy claramente: el tráfico de totoaba no lo podemos tratar con acciones tradicionales en la conservación, como protección de especies, una reserva, criaderos, etcétera. Esto es un delito financiero. Y no me aprendí esta parte, pero se los leo lo que dice en su artículo. Hay un sistema en China que se llama Feiqian, en el cual un intermediario extranjero cobra y otro en China paga. Y la cuenta de ellos se salda no mediante transferencias bancarias, porque es tráfico de especies. O sea, no hace ningún trámite que deje papel, sino con el envío de contrabando o productos de mayor valor al que se reportaron. Y lo mismo lo dice Felba Brown. Branda es la experta mundial en tráfico y también nos dice, tiene que ver con la especulación financiera. Ese es uno de los grandes problemas. Entonces tenemos ahora crimen organizado chino que ha sido, hay un cortometraje, bueno, un corto, más que un corto, un documental sobre eso y hay varios artículos donde demuestran cómo están asociadas las mafias chinas y en aquel entonces creo que era el cártel de Sinaloa. Y en una reunión, perdón, de CITES, que es la convención internacional que regula el comercio de especies amenazadas y en peligro. Bueno, todas las especies, pero pone restricciones al comercio de especies amenazadas y peligro. La delegación canadiense, en la reunión que fue en febrero, nos dijeron que no había rastros de totoaba en Canadá. Y cuando regresé a México me encontré con esta noticia de exportación de totoaba entera o de buches de totoaba, por lo menos si la foto es cierta, esa es toda la totoaba que se va a China, y las triadas que son estas mafias chinas que tienen miles de años, son estas organizaciones criminales de China tradicionales y de veras tienen muchísimos años funcionando. Entonces, estas triadas y los cárteles mexicanos que los que menciono están comerciando con el pescado a cambio de productos químicos, y en este caso la noticia se refiere en laboratorios clandestinos para fabricar fentanilo. Entonces, esta es una de las grandes complicaciones que tenemos en la conservación de la vaquita. Y aquí les pongo un video que tomaron con
con un celular de una vaquita enmayada en una red totuabera. Y una vez que se enmayan, cuestan mucho trabajo luego desenmayarlas. Entonces lo que hacen es que les cortan las aletas y para zafarlas y luego las tiran al mar. Ahora ya no las tiran, ahora las desaparecen. Y entonces, ¿cuál ha sido el impacto de la pesca con redes agalleras? Porque hay que aclarar que la vaquita se muere en redes agalleras de camarón, de chano, o sea, de escama, además de la totoaba, aunque muchas autoridades presentaron que solo fuera la totoaba, no es cierto, se mueren en redes agalleras y de enmaye de especies de escama y camarón. Entonces, con el resurgimiento de la pesca de la totoaba, la población se vino abajo brutalmente. Entonces, nosotros en un artículo que publicamos habíamos estimado que la población había disminuido como 8% anual entre el 97 y el 2008, pero luego esto se nos vino a 34% cuando se empieza a disparar la captura, perdón, la demanda en China y Hong Kong y ahora en otros países del buche de totoaba, y luego 47%. Y la gráfica de violín que ven del lado izquierdo demuestra claramente cómo se colapsó la población, de manera que en los últimos 6 años hemos tenido un descenso del 99%, que es el declive más rápido y pronunciado de cualquier población animal que se haya registrado en los últimos 40 años. Y vamos a ver otros enredos en los que nos hemos ido metiendo solitos. O sea, se ha invertido un enorme esfuerzo y recursos para proteger a la vaquita. Pero todos estos esfuerzos se han ido para otras cosas, que son como 150 millones de dólares, pero no para eliminar el factor de riesgo que está llevando a la vaquita a extinción, que son las redes de enmaye. Entonces, es como absurda toda esta inversión que no se utilizó para eliminar redes y desarrollar artes de pesca alternativos para los pescadores, porque no puedes salvar a la vaquita y eliminar la pesca o a los pescadores o llevarlos a la extinción. Entonces, esto es algo que es un mensaje importante. La conservación no va a funcionar si no es una prioridad para todos los actores, ¿sí? Todos los actores tienen que estar en el mismo canal. Y en el caso de la vaquita, ha llegado tarde, pero nunca fue prioridad para quién. La autoridad principal responsable de eliminar las redes agalleras y buscar artes de pesca alternativa, que era la autoridad pesquera. Esto es como lo de las canastas, tienes una manzana podrida y al rato se pudre todo, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que ha fallado. Y puedes pretender que estás salvando a la especie y tomas las medidas más fáciles de, pues bueno, vamos a hacer esta como las que enseñé al principio, vamos a marcar las pangas, vamos a hacer esto y esto, pero mientras pospongas las decisiones reales, que no son fáciles, estamos de acuerdo, son difíciles y se tienen que trabajar muy bien con continuidad, que no se ha hecho, no se va a evitar la extinción. Y la gráfica que ven a la derecha es una gráfica y cada globito, no lo tienen que leer, son todas las acciones en papel que ha tomado los diferentes sexenios para evitar supuestamente la extinción de la vaquita y han fracasado por esta misma razón. No se tomó la decisión importante de eliminar a cero la captura, perdón, de eliminar la captura incidental de vaquita. Y este ha sido entonces el mayor enredo. Desde que nosotros empezamos, bueno, ahora estoy otra vez, ahorita hablamos de eso. Yo presido el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita, que está constituido por investigadores de muy alto nivel de Europa, bueno, ahora Reino Unido, que se salió de la Unión Europea, de Canadá, Estados Unidos y México, ¿sí? Entonces, no se han desarrollado artes de pesca que sean vaquitas safe o alternativos. Y muy importante lo que decíamos, que permita a los pescadores satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia y económicas, ¿sí? Y no se ha desarrollado esto por una ausencia, y lo que voy a citar lo dice la UNESCO y la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Dice, la ausencia de una gobernanza efectiva y del respaldo de la autoridad pesquera, que es lo que mencionábamos hace rato. Entonces, no es algo que diga yo, es algo que está en los reportes de emisiones de UNESCO y UICN a México. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Bueno, obviamente que va disminuyendo la población de vaquita brutalmente.
Pero si tú puedes pescarlo con la red que tú quieras o con el arte de pesca que tú quieras, en el momento que tú quieras y donde tú quieras, entonces no hay un incentivo significativo para transistar a artes de pesca alternativas, ¿sí? Como se da esa tolerancia al uso de redes agalleras fuera del área de tolerancia cero, que fue una de las que, el área chica que enseñé en el primer mapa, pues esto qué va a pasar, pues va a socavar cualquier interés o cualquier cambio de los pescadores para adoptar estos artes de pesca que sean sustentables para la vaquita y para los pescadores. Y ese es el problema que estamos tratando de resolver ahora. Y con esto lo represento. Estas misiones de UNESCO del sitio Patrimonio de la Humanidad, porque el Golfo de California es sitio Patrimonio de la Humanidad, y la UICN, dice, no hay artes de pesca alternativo. Si no hay artes de pesca alternativo, pasa lo que decíamos, los pescadores no pueden llevar comida a sus familias. Entonces, ¿qué tienen que hacer los pescadores? Pues se ven obligados a utilizar las redes agalleras, ni modo que no coman, ¿no? Entonces, la Armada no puede o no quiere decomisar las redes agalleras fuera de la zona de tolerancia cero, que es esta que ya mencioné. ¿Y qué pasa? Entonces, la pesca ilegal está fuera de control, la vaquita no se va a recuperar y México puede pagar consecuencias internacionales que pueden ir embargos o con CITES sanciones de exportación de ciertos productos. Entonces estamos en esta especie de círculo vicioso en el que no debemos estar porque el CIRVA en 2015 recomendamos que se hiciera una especie de CIRVA pero de expertos en tecnologías pesqueras y que ese panel de expertos desarrollar un programa de evaluación de artes de pesca alternativos que fuera transparente y a gran escala. Eso lo propusimos y de ahí se creó el ECOF, que era el Comité de Expertos en Tecnologías Pesqueras. Y quien cachó eso fue la WWF y jaló a INAPESCA, que ahora se llama INIPAS, pero realmente, como dijeron en UNESCO, estuvieron ausentes. En papel, ahí estaba su nombre, pero a la hora de actuar, no lo hicieron. Entonces, este comité de expertos que les mencionaba nos dice que ya hay en estantería, y eso en varias reuniones del CIRVA, llevamos 12, si ya hay artes de pesca y lo único que se necesita, o bueno, no es lo único porque no es que sea fácil, es probarlas in situ, llevarlas al Alto Golfo y ver si funcionan. Y lo que ven aquí en estas fotos es un tanque de flujo, un tanque de corriente, perdón, que está en la Universidad de Canadá, en Terranova, y es uno de los 3 o de los 2 más importantes del mundo. O sea, todo el mundo que diseña artes de pesca los va a probar aquí y entonces es como cuando hacen aviones, tienes un tanque de flujo que lo vas probando con distintas condiciones de corriente, velocidad de corriente. Y aquí las que ven abajo son suriperas que son se usan en Sinaloa, en la Laguna Santa María principalmente. Y acá de la derecha es una red de arrastre, ambos de estos son para camarón y se fueron modificando de acuerdo a los resultados en este canal de corrientes. No solo eso lo organizamos, bueno, Armando y yo junto con la administración de Peña Nieto, que le echaron ganas en Semarnat. Y lo que ven aquí es una red que diseñaron los pescadores con la idea de que esto que ven aquí señalado con flechas amarillas, los pescadores tienen la idea que son ventanas por las que se puede salir la vaquita y que con eso ya se podría utilizar redes agalleras. Pero de acuerdo a la conducta y lo que sabemos es que una vez que las vaquitas tocan la red se ponen muy nerviosas y se enredan, como vieron en el de Totoaba y en las de Camarón se enredan probablemente aún más. Y la foto aquí es importante señalar porque esto no se hizo al margen de las comunidades pesqueras. Todos los que ven ahí son, bueno, no todos, excepto Chris, que es el presidente del ECOF, y aquí está el que era el delegado de Semarnat de Baja California. Todos los demás son miembros de las comunidades pesqueras de Santa Clara, o líderes pesqueros, de hecho, de Santa Clara y de San Felipe. Entonces atendieron para ver cuál era el resultado de las pruebas, y esta es la prueba que se hizo.
No había vaquitas a escala, pero usaron una tortuga, y la tortuga no se alcanza a ver o no se alcancen a ver. Aquí se ve cómo va avanzando, pero sigue enmallada y finalmente se queda enredada en la red de monofilamento y se fue desplazando más de 5 metros. Eso ya con eso se hubiera muerto cualquier vaquita. Ahora, los pescadores no aceptan estos resultados obviamente, pues tienen que defender su arte de pesca, pero también muy importante porque a pesar de estos resultados de un reporte, nunca se les entregó a los pescadores para ver cuál bien y analizaran estos resultados, aunque los hubieran visto. Entonces, esa fue una enorme falla, ¿no? Decir, llevas a los pescadores, hacen las pruebas y luego la autoridad pesquera no les enseña el reporte. No es enseñarles, es hacer una reunión para discutir el reporte. Y los pescadores actualmente tienen toda la razón en decir, hay que probar los artes de pesca, no es lo mismo en una alberca que en el Alto Golfo, y eso estamos completamente de acuerdo y estamos tratando de hacer eso ahora. Y luego también organizamos una reunión con los mayores compradores de camarón de Estados Unidos, que es el principal mercado, ¿sí? Y los 10 más grandes nos dijeron en esa reunión que estaban dispuestos a apoyar, a salvar la vaquita y que había una necesidad urgente de aplicación de la ley, porque si no se respeta la ley y no hay un registro de cómo se pesca, no se puede exportar a Estados Unidos más que el mercado negro, que también es amplio, ¿no? Y se ofrecieron ayuda y no se tomó en cuenta la autoridad pesquera ni antes ni la después, que estaba ese ofrecimiento que ahora pues ya se ha diluido porque hay un embargo al camarón mexicano y ya no se puede exportar a Estados Unidos. Y los que ven aquí, unos son pescadores, esta era la autoridad pesquera de entonces, otros son de las empresas, y luego estamos entre varios de los investigadores de Vaquita en esta reunión y el secretario de aquel entonces que asistió a la reunión. Y entonces, bajo estas circunstancias, de repente nos encontramos un reporte de México a CITES del sexenio pasado. Y yo asistí a la reunión de CITES porque soy parte del Comité de Expertos de Mamíferos Marinos, perdón, de cetáceos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Entonces yo fui como de la delegación de la UICN para explicar este reporte en el cual en uno de los anexos, que es la línea 4, que dice implementar un programa de artes de pesca alternativos y el programa de marcaje y equipos de pesca. ¿Y qué es lo que nos dicen? Que hay un programa ya que ya se cumplió con artes de pesca alternativos, que solo se emitieron permisos para artes de pesca alternativos, lo cual es cierto, pero nadie los usa, ¿sí? Si ustedes van al Alto Golfo o revisan los registros de arribos de productos pesqueros, se sigue usando la red agallera de enmalle, que supuestamente le están diciendo a CITES que ya no hay redes agalleras de enmalle porque solo hay permisos para artes de pesca alternativos. Y una cosa es que haya permisos y otra cosa es que se usen y ven que se han cumplido, así como que ya resolvimos todo, ¿sí? Y luego, descaradamente, nos dicen, aquí nomás les pongo uno, que hay 5 o 6 artes de pesca alternativa. Aquí en este cuadro solo les puse red de arrastre camaronera, la red sudipera, que son las dos que les enseñé las fotos, diciendo que ya están listas para utilizarse, lo cual obviamente no era cierto porque nunca se probaron en el Alto Golfo de la manera que se tenían que probar. Sí se probaron, pero no siguiendo los estándares más altos para probar artes de pesca alternativos. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Aunque haya dicho el doctor Arenas, que era el director del INAPESC y luego del IMIPAS el sexenio pasado, dice, no hay duda que los pescadores cuentan con artes de pesca disponibles. Lo que no hemos hecho como gobierno es persuadirlos para que adopten ampliamente estas artes. Pues sí, ¿y por qué no han podido hacerlo? Porque lo hicieron al margen de los pescadores. Luego les diseñaron una red lampara que contrataron a FAO para que se las diseñara para Curvina, que es donde menos problemas tenemos con la vaquita. Y hasta una reunión que tuvimos en mayo pasado, los pescadores se enteraron de una red que les van a imponer o les querían imponer. Ya la nueva autoridad pesquera, y ahorita vamos a ver eso, ha cambiado esto. Pero algo que no sabemos y es fundamental saber para cualquier arte de pesca es qué especificaciones tienen el arte de pesca, ¿sí?
si se hicieron validaciones independientes de esta arte de pesca, si se hicieron, quiénes las hicieron, cuáles fueron los resultados de las pruebas realizadas, pues hay que evaluar la captura por unidad de esfuerzo, es decir, cuál es la eficiencia de este arte de pesca y qué metodologías se utilizaron para realizar estas pruebas. Y que obviamente que no represente un problema para vaquita. Y pongo esta es de las cosas que nosotros escribimos que enviamos a CITES. Y hay otro punto en el que estamos de acuerdo. Para que efectivamente los artes de pesca alternativa funcionen, dice este oficio de INAPESCA, se deben eliminar las redes de enmalle en las zonas tradicionales de pesca y así establecer pesquerías sustentables, que es el objetivo principal del Alto Golfo. Claro, suena muy bien, es cierto, pero no lo hicieron, no las pudieron eliminar porque no había cómo eliminarlas, porque no hay artes de pesca alternativos, ¿sí? Y con esto no hay que ser genio porque se negaban. Necesitas eso que les enseñé, que sé que ya no había artes de pesca alternativos. No hay que ser un gran detective. A lo mejor ni siquiera hay que ir al Alto Golfo para contestar que si usan redes agalleras. Con que se metan a Facebook o a TikTok, van a encontrar todas estas fotos de redes agalleras y de malle que se siguen utilizando, y todos los que vamos al Alto Golfo sabemos que se siguen utilizando, y los pescadores se lo dijeron a CITES y se lo dijeron a una misión de la Comisión de Cooperación Ambiental. Seguimos utilizando eso porque no tenemos otra cosa para pescar. Bueno, entonces hasta ahí dejamos ese enredo y ahora pasemos a lo que en el título decimos la esperanza, que tiene que ver con las acciones. En primer lugar, hubo uno muy interesante en cual la Armada de México vio unos videos de cómo echaban una serie de rocas en algún lugar, me parece que en Asia, para evitar que entraran los barcos arrastreros a una reserva. Y entonces tuvimos reuniones para decirnos si podía funcionar eso. Ahora ellos no tenían rocas, pero tenían estos que ven en la foto de abajo, bloques de concreto, quiere echarlos. Y en las reuniones con el grupo de mamíferos marinos, con Armando y conmigo, y Gustavo, les dijimos, sobre todo Armando, porque él buceó ahí y una vez se metió a bucear, se trató de parar en el fondo, que es un fondo suave, y se hundió hasta el pecho. Entonces les dijo, si van a echar esos bloques de concreto, se van a hundir, no van a servir de nada. Y entonces en las discusiones, bueno, pues pongámosles primero dijeron que unos tubos o unas varillas de acero inoxidable, y luego dijimos, sí, pero hay que engancharlas porque si queda el pico, pues al rato se engancha una vaquita o se pincha a alguien, ¿no? Entonces se hizo estos ganchos y luego se extendieron. Entonces pasamos de 193 de 193 que se instalaron aquí. Ahí sí nosotros diseñamos la distancia y la ubicación de los bloques, y luego otros 216 se instalaron, o sea, son casi 400, un poquito más de 400. Y lo que sí vimos es que desde que se instalaron estos bloques ha habido un 90% de reducción de redes agalleras y del malle en la zona de tolerancia cero. O sea, sí fusionaron, generaron o crearon un santuario de facto, como lo dijimos en un reporte de la comisión del CIRBA y que lo publicamos en Science hace un año más o menos. De aquí está Armando, que un homenaje también para él, que desafortunadamente se nos fue, falleció el año pasado. Y Armando era el alma de la investigación acústica, realmente tenía un cerebro privilegiado y una fortaleza para el campo, podía no dormir y no comer y trabajar y trabajar. Y aquí está él preparando estos tubos que ven, son los detectores acústicos que ponemos en el agua para detectar y tener encuentros acústicos con vaquitas, saber dónde están. Entonces, cuando sabemos dónde están, y para que vean los horarios de trabajo, a veces terminaban de analizar los datos a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, Armando, Gustavo, Edwina, y le enviaban los datos a Bárbara Taylor, que es la doctora que dirige el esfuerzo visual para buscar las vaquitas, para saber dónde estaban. Y el año pasado, el 2023, 2024, y ahora este año ha prestado las embarcaciones, ha donado las embarcaciones Sea Shepherd para poder hacer los cruceros, y esta es la otra embarcación. Entonces esta embarcación, el BART recibe la información
Tenemos unos binoculares que se llaman Big Eyes, que son 25X y pueden detectar una vaquita a un par de kilómetros, chance hasta 3. Bueno, el observador la puede ver antes de que reaccionen al ruido del barco. Entonces va acercando el barco y va dirigiendo esta embarcación menor para que se vaya acercando más a las vaquitas y pueda sacar fotos y videos. Y lo que ven aquí, este es el Alto Golfo, aquí está San Felipe, por acá estaría Santa Clara. Esto es la zona de tolerancia cero que hemos referido en amarillo. Y lo que ven aquí realmente son las rutas de las embarcaciones, cómo se van moviendo. El Seahorse, el grande, es líneas rojas, y las líneas azules que se ven por aquí son las que hizo la Sirena de la Noche. Y lo que ven en estos puntos, los morados son los avistamientos, y con el número de avistamientos, y en verde las detecciones acústicas que ahora dirige de manera muy inteligente Gustavo Cárdenas. Entonces vamos a ver, les voy a dar los resultados de los últimos 2 años. La pregunta que nos hacemos nosotros, y esto es muy importante, en este caso limitamos, como vieron, nuestra investigación científica al área de tolerancia cero. ¿Por qué solo en el área de tolerancia cero? Porque nos han robado los equipos acústicos y hemos perdido más de $100,000 en equipos acústicos, los pescadores ilegales, o los furtivos, y no podemos entonces estimar la tendencia de la población. Acústicamente no podemos decir cuántas vaquitas hay, pero sí podemos decir cuál es la tendencia de la población y con eso estimar el tamaño de la población. Esa es una. Y la otra, los barcos que usábamos, que eran otros a los que están ahora, no podíamos navegar muy bien por la cantidad de redes que había en ciertas áreas. Entonces cambiamos para trabajar en la zona de tolerancia cero y usando otra metodología que se llama licitación de expertos. Esta es una metodología que consiste en que tienes expertos, que en este caso son los observadores, los que ya llevan 20 años trabajando con nosotros para buscar vaquitas. Y como no sabes, no siempre hay marcas, o no siempre puedes ver marcas naturales en los animales, a veces sí. Entonces no puedes decir si la vaquita que viste a las 6 de la mañana luego es la misma que viste a las 11 de la mañana o a las 12 de la mañana. Entonces haces un dossier de hechos donde vas describiendo exactamente cómo viste el animal, dónde lo viste, cómo se movió, qué distancia recorrió, y de esa manera, con todos los expertos discutiendo en un cuarto y con un facilitador que es experto en esta metodología, tienes que llegar a un acuerdo de cuánto es el número de vaquitas. Un ejemplo sencillo sería, se imaginan que tengamos un puente que se hizo, no sé, en la época de los romanos, y la autoridad italiana quiere saber si pueden seguir circulando vehículos pesados o si se va a caer el puente. No tenemos los planos, pero van los ingenieros, ven cómo se ve el puente, y luego encierras a los ingenieros, y tienes que construir una distribución de probabilidad de cuál es el resultado más probable del puente. Entonces pueden concluir que tráfico normal puede pasar, pero que hay que eliminar el tráfico pesado. Y más o menos nosotros hacemos, y lo que ven aquí es esta distribución de probabilidad. En azul, perdón, está la del 2023. Entonces, antes de pasar, nada más que quede muy claro, esta no es una estimación del tamaño de la población de vaquitas, sino el número de vaquitas diferentes o únicas que se observaron. Es decir, es el equivalente a cuál sería el tamaño mínimo de vaquitas sobrevivientes o de la población. Entonces, en azul, como bien tuvimos valores, lo más probable es que había entre 9 y 11 vaquitas. Y en anaranjado fueron los del año pasado, y los números más probables es que fueran entre 6 y 8. En 2023 observamos 2 crías probablemente, siguiendo esta misma metodología, y ahora en el año pasado solo observamos un juvenil. Pero no quiere decir que la población haya disminuido, sino que ese es lo que vimos, y ahorita explico por qué. En 2024, y es típico de la vaquita, ya cuando se va a acabar el crucero, ya no estamos organizando para irnos, entonces aparecen más vaquitas. Entonces, vimos estas vaquitas, y aquí tienen un ejemplo muy bueno de fotoidentificación.
Esta vaquita que está aquí y esta acá tiene esta jorobita en el trailing edge de la aleta dorsal o en el margen posterior. La vimos en 2018 y luego la volvimos a ver en 2019 y luego la dejamos de ver hasta ahora 2024. Entonces, ¿dónde estuvo esta, esta vaquita en todo este tiempo? ¿Sí? Del 18-19 la vimos y luego hasta el 2024 otra vez en algún lado tuvo que haber estado. Puede ser que no la hayamos visto en la zona de tolerancia cero, pero también tenemos otras vaquitas que no hemos visto que a lo mejor sí están en algún lado. Y esta es otra de las buenas noticias. Lo que ven aquí es los resultados del crucero de 2015. En círculos amarillos, estos son crestas submarinas que son un hábitat preferido por las vaquitas. Y aquí ven que son los símbolos de los diferentes cruceros que hemos hecho del 93 al 2015. Y siempre, si fueron del 93, los circulitos o los triangulitos, siempre ven que vamos a estar avistando en estas crestas. Y ahora Gustavo y el equipo de nosotros, que realmente dirige Gustavo la parte acústica, desplegaron 35 detectores acústicos más o menos durante un mes y tuvimos algunas detecciones de vaquitas fuera. Entonces, una buena explicación es lo que no vimos aquí, a lo mejor está o regresando, a lo mejor nunca realmente se fue, porque esto no es una reja que en la que no puedan salir las vaquitas. Estamos encontrando vaquitas en esta que es el área de refugio que mostré al principio. Entonces, sabemos que hay vaquitas afuera de la zona de tolerancia cero. Y en ese crucero del 2024 también hacemos una parte con un programa que teníamos que ahorita van a ver, que vemos cuál es el estado de salud de las vaquitas que observamos. Hacemos un estudio fotogramétrico que nos ayudó a definir además que no era una cría, porque todos pensaban que era una cría por la conducta, ahorita la van a ver, y no un juvenil. Entonces, vemos el estado de salud porque cuando hay problemas de salud en los cetáceos, sobre todo las marsopas como que se alargan, les cambia el cuerpo, se ven aserpentadas, con marcas en la piel o lesiones en la piel o se ven las costillas. Y todas las vaquitas que hemos visto siempre se ven sanas. Entonces, lo hizo Fabián Rodríguez, que es el mejor video que tenemos probablemente de vaquita. Aquí se ven esa separación que es como una conducta de madre-cría. Yo decía que no era cría y algunos otros, porque ya habíamos visto conductas en cuanto se sientan amenazadas las vaquitas juveniles, se vuelven a juntar con la madre. Entonces, este fue el video del 2024. Y ahorita con esto déjenme pasar a la siguiente noticia un poco abruptamente. Les enseñé esta tabla al principio de que faltaba un plan de conservación a largo plazo y continuidad, llevamos primero 20 años. Bueno, desde que nosotros trabajamos con vaquita, es la primera vez que en un sexenio no hubo un retraso. O sea, en cuanto entró el sexenio de la presidenta Sheinbaum, nos hablaron a varios de nosotros para reunirnos y empezar a planear cómo atacar este problema tan mal con la vaquita que está a punto de la extinción o está en una población muy baja y cuáles serían los pasos que hay que dar. Por primera vez en décadas, y cualquiera que haya trabajado con vaquitas se los va a decir, tenemos nuevas autoridades pesqueras y no provienen del mismo grupo que se heredaban el poder de un sexenio a otro y que dominó la administración de la pesca en México. Entonces realmente hubo un cambio de ADN institucional y podemos avanzar en este momento. Cualquier proyecto de conservación y que involucre comunidades, que casi son todos, tienes que contar con la participación desde el día 1 con todos los actores. Cosa que no hizo la autoridad pesquera, sino casi les quiso imponer un arte de pesca. Entonces involucras a todos los actores, con todos identificas qué artes de pesca alternativos hay. Ahorita ya tenemos unos, pues eso era hecho desde el principio, pero bueno, ya hay algo. Y luego tiene que haber un apoyo normativo junto con incentivos o ayudas financieras para probar estos artes de pesca y desarrollarlos. Y una vez que los tienes, pues viene el innovar, que es justamente hacer las pruebas para ver si funcionan y adaptarlos a las condiciones del Alto Golfo.
Y luego, ya cuando las tienes, es desarrollo de capacidades. Juntas a los pescadores que las van a usar y les das una preparación desde cómo hacer el arte de pesca hasta cómo se usa, y luego tienes que dar seguimiento, ¿no? Que eso nos hizo. A ver, ya está el arte de pesca, ahora cómo seguir. Y una vez que tienes eso, viene la parte más difícil, es creación de un mercado que esté con el producto, esté certificado. Si hay productos que dicen Vaquita Safe o Dolphin Safe o lo que sea, una cosa de ese tipo, que te dé un reconocimiento del trabajo que haces, pero también que le dé o haya confianza del consumidor que lo que está comprando, está alimentando es sustentable. Y esta es la buena noticia, en virtud de que y perdón que me encaje un poco con la autoridad pesquera, pero después de 30 años con esto, la CONAM lo que hizo es, y lo pongo entre comillas, tomó por asalto la obligación de la autoridad pesquera para ver cómo transicionamos a los artes de pesca alternativos, que es muy difícil, no es nada fácil. Y se organizaron unos talleres, principalmente con Pronatura y CONAM y Pesca ABC, que es Pesca Alternativa de California, llevado magistralmente por Osmar y Víctor, que son dos antropólogos sociales y que tienen buena relación, al igual que Valeria, que con las comunidades pesqueras. Y lo que hicieron es cambiar el giro de cómo están haciendo las cosas. Y entonces este es un enfoque de pescador a pescador. Y los objetivos del taller van a ser capacitar en el uso de artes de pesca alternativas a los pescadores, que identifiquen con los mismos pescadores qué barreras hay para transitar artes de pesca alternativa y qué soluciones hay para su adopción. Y de ahí haces un plan participativo con un buen calendario y luego haces sistemas de evaluación del desempeño. Esto ya no se hizo, pero va a haber un taller dentro de poco para hacer la red de arrastre nueva, modificada y empezarla a probar con los pescadores. Tuvimos reuniones con las cooperativas y parece que esto va bastante bien. Y fue esta semana, el lunes o martes, tuvimos esa reunión. Y otras acciones importantes, iba a quitar esto, pero bueno, el reglamento del CIRVA que ya les expliqué es este Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita, tiene expertos de Europa, Estados Unidos, Canadá, hemos tenido también expertos de otros países ayudando, y la obligación que se creó el CIRVA y se anunció en la Comisión Ballenera es asesorar al gobierno mexicano con la mejor ciencia disponible para conservar a la vaquita. Pero también se restableció el ECOF, que cuando nos reunieron en esta nueva administración, todos los que estábamos ahí, dijimos, hay que restablecer el CIRVA porque el sexenio pasado nunca lo convocó el gobierno de López Obrador. Y ahora luego ya empezamos, ya tuvimos 3 reuniones y está el reporte listo. Pero también el ECOF, que es este comité que expliqué al principio, que también estaba olvidado, que su mandato es desarrollar artes de pesca vaquita safe o alternativos y que permitan mantener a la vaquita y que los pescadores puedan llevar comida a la mesa, mantener a sus familias, etcétera. Y una cosa nueva que le propusimos al gobierno y ya entramos en contacto con ellos es contactar al grupo de trabajo sobre cambio de conducta de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y lo que hace este Task Force, que lo dirige Diogo, un investigador de la Universidad de Oxford de portugués, es integrar, y lo voy a leer, enfoques de las ciencias sociales y del comportamiento para promover cambios sostenibles en las acciones humanas que afecten la biodiversidad, incluyendo la pesca y el uso de especies silvestres. Entonces, como complemento a todo lo más que ya he mencionado de buenas noticias y de esperanza, tenemos estos 3 que nos da mucho gusto, y sobre todo contactar y haber tenido ya 2 reuniones de trabajo con este grupo de la UICN para ayudarnos de la misma complementar los esfuerzos de Osmar, de Víctor y de Valeria para acercarnos a esta transición. Esta es la misma que les decía, que tenemos el arte de pesca preferido, aquí están lo que ya les enseñé, donde están las vaquitas fuera del área, pero muy importante el trabajo que está haciendo Gustavo, y tenemos 2 grupos de trabajo, el que organiza el crucero, que vamos a hacerlo a partir del 3 de septiembre, y luego tenemos un panel de expertos de Estados Unidos, de Reino Unido, de México, que discutimos cuáles son los mejores diseños de muestreo para el crucero que se viene. Entonces, el crucero 2025, más o menos pueden ser los transectos que siga,
de acuerdo a las probabilidades de detectar vaquitas, y para eso se hacen un mapa que no se ve bien aquí, pero tenemos un estadístico especial muy bueno que nos va diciendo cómo están las probabilidades de distribución de la vaquita y por dónde podrían ir los transectos. Entonces, este crucero va a empezar el 3 de septiembre, se va a extender un mes hasta el 30 de ese mes. Otras cosas que desarrollamos antes de que yo regresara a este puesto que ahora tengo, pero estaba con la National Marine Mammal Foundation, diseñamos estos que se ven aquí, que son boyas acústicas que pueden estar transmitiendo en tiempo real la presencia de vaquitas y de embarcaciones. Y están diseñadas y están nada más esperando a posar. Luego también tenemos este proyecto de ADN ambiental que consiste en tomar muestras de agua y ver si hay ADN ambiental. Y ya lo empezamos, híjole, ahorita, perdón, se me escapó su nombre, no se me había escapado, pero es una súper investigadora que ahora está ahorita en el CIPNOR en La Paz. Y está Gustavo por ahí, a lo mejor me puede ayudar. A ver, voy a ver si me da demasiada pena no que se me haya ido su nombre. Bueno, luego les digo, ojalá esté ahí Gustavo. Y también que es un dron inteligente, que trabajamos con un grupo en Australia que diseñaron estos drones para un delfín que tienen allá. Y entonces el algoritmo lo alimentas con todas las imágenes que tenga y lo echas a volar, y con la esperanza de que pueda ir detectando no hay vaquitas y estar avisando dónde están. Sin embargo, y pongo eso porque nos retuvieron el dinero que teníamos en la Armada de Estados Unidos, pero con Trump la posibilidad de recuperarlo pues ya se acabó, ¿no? Y la pregunta de siempre, ¿se pueden salvar la vaquita? Sí, porque en casi todos los cruceros siempre hemos salvado crías un juvenil. Entonces sabemos que se está reproduciendo la vaquita. Este es un artículo que escribimos, decía que había más vaquitas de las que esperábamos, de acuerdo a los modelos que desarrollábamos. Y otro muy importante que siempre te dice que es muy chiquita y que no tiene variabilidad genética. Bueno, tenemos estos 3 artículos en los que todos concluimos, y son complementarios, que la vaquita no está condenada a la extinción por su constitución genética, por su falta de variedad genética. Y hay ejemplos de especies como los zorros de las Islas San Miguel en California, que tienen 0 variedad genética y tienen un coeficiente de endogamia muy alto, y ahí sigue. Entonces aquí lo que contamos es que aún con que hubiera 10 vaquitas, la probabilidad de recuperarse sigue siendo bastante elevada si la dejamos de matar. Si la seguimos matando en redes agalleras, esa probabilidad sí se desploma bastante. Entonces, para concluir, esta nueva administración le está echando muchas ganas, y una de las razones en la que estamos también aquí, de reducir a 0 la mortalidad incidental, y como lo mencionamos a lo largo de la plática, hay que eliminar las redes agalleras, y para eliminarlas, ¿qué necesitamos? Estas alternativas tecnológicas de artes de pesca sustentables. Necesitamos medios de vida alternativos también para los pescadores y ciertas compensaciones económicas para trabajar y el desarrollar estos artes de pesca. Primero que nada, tiene que haber una participación activa de todos los pescadores y tienen que considerarse las necesidades de la comunidad. En el CIRVA dijimos, en última instancia, el éxito de la conservación de la vaquita depende de una pesca bien gestionada que apoye y sea apoyada por las comunidades locales. Y con esto y este video les doy las gracias. Insistir, la vaquita se puede salvar. Es un animal que tiene muchos recursos, pero se va a salvar si dejamos de matarla y tenemos la esperanza de que se recupere. Y con eso termino y les agradezco su atención. Y aquí nomás Bueno, muchas gracias, Lorenzo. Estaba yo pensando que diste otra parte. Armando fue bien técnico en qué estamos haciendo en el agua. Entonces, y tú hablaste de otras cosas muy complementadas.
Te adelanto que Gustavo ya contestó y dice doctora Tania Valdivia. Pues lo estaba buscando en Valdivia, en mi celular, en lo que platicaba, pero no soy muy bueno para teclear. Bueno, Una disculpa, Tania, pero sí ha hecho un extraordinario trabajo, Tania. Ok, gracias a Gustavo. Bueno, a ver, todo esto es revelador. Triste lo del principio, todo lo que se tardaron y todo lo que te decía en el papel y que no, pero que no existía en la realidad. Entonces me salto de eso a lo que dices, bueno, ahora no se tardó nada el gobierno, ahora las autoridades pesqueras no vienen de la misma escuela, parece ser. Ajá. Pero entonces ahora, el sistema o todo este movimiento desde el equipo que Gustavo y Edwina tienen y ustedes ya un poquito por fuera, ya se sienten acompañados, es decir, a este asunto tiene que, como tú dices, todo mundo, pero primero el gobierno federal. Ajá, entonces, y la hora que es Inapesca y la Armada, que ahora maneja a las capitanías de puerto, vamos, las autoridades. ¿Tú crees que ya están o están con todas las intenciones de unirse a este trabajo y hacer que todas esas cosas sean reales? A ver, pero no vas a aclarar que seguimos siendo el mismo equipo de Horas sin Armando. Edwina, Gustavo y yo estamos coordinando Okay. todo el trabajo. O sea, yo coordino los temas de mamíferos marinos, pero es el mismo equipo con todos los investigadores Ajá. internacionales y con los que hemos estado trabajando y muchos del ahí de los observadores que hay de Ajá. la Universidad Autónoma de Baja California Sur, de nosotros, etcétera, ¿no? Gustavo ha desarrollado un buen equipo también con dos potenciales muy buenos observadores. Entonces, sí o sea, de cómo nos sentíamos antes a cómo nos sentimos ahora, hay toda una diferencia. La Armada siempre ha estado presente, ¿sí? La Armada no estaba acostumbrada a hacer, o su mandato no era hacer trabajos de guardia costera, pero pues ahora lo están haciendo y siempre están ahí. Todos los cruceros que hemos hecho siempre han estado ahí. Con todas las dificultades que hubiera, fueron agredidos, atacados. Hay videos donde van quién sabe cuántas pangas correteando a las embarcaciones de la Armada. Pero la Armada generalmente ha estado ahí. Los que han estado ausentes ha sido la autoridad pesquera. Y ahora desde que yo ya me reintegré bien, hemos tenido 3, 4 reuniones, casi una por mes con las autoridades pesqueras, otras de todo el equipo en la que también participa la autoridad pesquera. No te puedo decir hacia dónde va o cómo estamos ahorita, pero ya con ECOF, que tuvimos reuniones desde el miércoles hasta este lunes pasado, y ya hay un plan de acción y en ella participaron gente de IMIPAS. Creo que vamos avanzando bastante bien. Sí hay un lastre, yo siento de repente de ciertos investigadores o ciertos funcionarios de IMIPAS que todavía no les cae el 20 de que esto ya, eso es, porque México puede enfrentar sanciones económicas muy severas. Con Ajá. CITES, ahorita tenemos un embargo de Estados Unidos, como está la presidencia de Estados Unidos, agarran de excusa la pesca para algo más, y la pesca que está manejada en muchos lugares controladas por el narcotráfico, no solo en México, en muchos países del mundo, en Latinoamérica. Entonces, ahí tenemos que ponernos abusados. Pero esos funcionarios les tiene que caer el 20 tarde o temprano. Sí nos sentimos muy acompañados de Semarnat y de CONAM, que son con los que trabajamos más Ajá. cerca. Y nos consultan, nos preguntan. Por ejemplo, hay un grupo que se llama Grupo Interinstitucional de Sustentabilidad, estaban todas las agencias de gobierno para discutir lo de vaquita. Esas eran como cuando se elige el Papa, no te enterabas de nada de lo que se discutía, no participabas, Ajá. invitaban a los pescadores, se salían los pescadores, se acordaban y de repente te sacaban los acuerdos sin saber cómo habían llegado. Y ahora hicieron un programa, dijiste que participaron ONGs, que hay que integrar a la sociedad civil organizada, participaron los investigadores, los pescadores, los funcionarios, y me parece que han sido bastante ricas. Ahora, sí tenemos el tiempo encima y la cosa no está fácil. Ajá. No digo que sea fácil y ojalá y lo logremos, pero nadie quiere
de nosotros ni de esta administración que sea la que firme el acta de defunción de la No, vaquita, ¿no? Entonces, ajá. sí sentimos que estamos mucho mejor que casi cualquier otro sexenio. Hubo algún otro ahí que tuvimos cierto acompañamiento, ¿no? Pero sí se siente mucho mejor. Ok, qué bueno, tengo un gusto especial por este proyecto porque alguna vez fui a un crucero contigo, ese Sí, crucero donde pasó de todo pasó, y estuvo muy padre. Entonces sí, sí me tocó ver vaquitas, entonces ojalá todo esto sea para bien, Lorenzo. Vamos a leer saludos y algunas preguntas, si te bueno, parece. Está Ricardo Rebolledo, felicidades Grima y buen trabajo, Lorenzo. Desde La Paz, gracias, mi Ricardo. Ricky. Ajá. Andrés Sebastián, saludos desde Acapulco, larga vida a la vaquita marina. Y Armando AE, saludos. Y aquí está Marta Román. Lorenzo, lo que los pescadores quieren que las redes alternativas les den el mismo rendimiento que las redes actuales. Digo, Marta tiene razón. Lo que pasa es que es muy difícil competir un arte de pesca alternativo. La red, legalmente la red camaronera tiene 200 metros de longitud autorizado. A lo mejor está mal no digo que esté bien la legislación, Ajá, pero las usan kilométricas. Y de hecho, sí. hay un estudio que entre más largas tampoco es que sean más eficientes, pero hemos visto de 1.3, 1.5 kilómetros. O sea, con eso no compites. Entonces, no es que tengan el mismo rendimiento, tienes que buscar el rendimiento y otras opciones de mercado. No puedes limitarte nada más al rendimiento y no es nada más pasar ya tenemos un arte de pesca, sino tienes que hacer todo un trabajo social, hay una parte cultural. Entonces Ajá, va más allá del mismo rendimiento y es mucho más complicado que el mismo rendimiento. Y claro, es obvio que los pescadores quieren lo mismo, ¿no? No van sí. a cambiar un arte de pesca que no les dé para llevar la comida a la mesa. Sí, o que les cause otros gastos a la adaptación, ¿no? Ok. Iyer, qué bueno saber que hay buenas noticias de avistamiento de vaquitas, nuevas tecnologías, crucero extenso y nuevas acciones de conservación. Claro que sí. Qué bueno que hay cosas nuevas. Bueno, está Darlock, que dice, muchas gracias por la charla, doctor Rojas. Nosotros somos sociedad civil. Cómo podemos ayudar a esta nueva administración para que los esfuerzos no disminuyan? Pues habría saber qué sociedad civil es, qué hacen y todo para ver cómo pueden ayudar. Digo, en primer paso es enterarse de cómo están las cosas y cómo van, que ya con Ajá. esta plática supongo que tenemos un avance, pero sí, interesante que tengan una organización civil y qué pueden hacer también, que nos digas cuál es Ajá. su expertise, ¿no? Sí, claro. Ok. Y Clarix SP, ¿qué hay sobre las granjas de Totoaba? Los restaurantes de Los Cabos comentan que esas granjas suministran sus refrigeradores. No, ahí sí, no sé que está en La Paz, la de Ocean Farms, que es la más grande de todas. O sea, los que empezaron todo este asunto fue la UABC, Sí. el grupo de Conal y Luis Enríquez, que han desarrollado la tecnología y pasaron a Levines a varias de las granjas. Entonces, si hay una certificación ahorita para las totuadas que vengan de estas granjas para poderlas consumir en restaurantes y aquí algunas pescaderías las tienen. Desconozco, nunca había escuchado de que estas granjas les den refrigeradores a los restaurantes, pero si son las granjas que conozco yo, por lo menos están certificadas para vender, bueno, dos. Sé que Sí, claro. hasta hace poco había 5 o 6 y había como una lista de 17 que querían permisos. Y sí hay que Ah, regularlos y tener cuidados, porque al rato no vayan a ser que sirvan para blanquear todas ok. de otro tipo, ¿no? Porque ahí sí, sí te tendría que ponerlo en alguno de sus apéndices, ¿no? Está en el apéndice uno de CITES y la lista roja de IUCN pasó de críticamente amenazada a vulnerable, y hay estudios que indican que es una población más o menos sana. El problema es
bajo las circunstancias actuales, con crimen organizado, con problemas de corrupción, ¿cómo puedes llegar a que haya una pesca legal sustentable de totoaba? Sí, claro. Sí, sí, todo se puede disfrazar. Jesús Ilzarbal Ruiz Buelna, desde el Golfo de Santa Clara, saludos. Siempre invitar a los pescadores para todos los procesos y que tengan información. Pues, Completamente de acuerdo, Jesús. ok. Otra vez, Jesús. Dice, socializar más la información. Muy buena charla. Felicidades. Sí, Ok. eso es muy importante y es algo que falló mucho. Y digo, Ajá. todos pecamos de eso. Nosotros sí intentamos, por ejemplo, yo no me quiero exentar de nuestra responsabilidad en otras cosas, pero en los cruceros teníamos unos días designados para que visitaran los pescadores el barco. No sé si a ti te tocó en ese crucero, creo que todavía no. Entonces No. iban los pescadores, ven cómo hacemos el trabajo, se les damos pláticas, conversamos con ellos, entonces ahí es. Y te digo, la otra parte que falló, mi sensación fundamental es, le mandas a hacer un arte de pesca y no se socializó, no le dijeron a los pescadores, a ver, vamos a mandar a hacer un arte de pesca, ¿la quieren, sí o no? Porque yo conozco de pura casualidad, nosotros tenemos un proyecto de ballenas de rosqual común en el Mediterráneo y lo trabajamos con la Universidad de Siena y ahí de casualidad vimos una red, preguntamos qué era, me dijeron que es esta red que se llama Lámpara o Lámpara y cómo funcionaba. Y entonces dije, pues a lo mejor es buena idea. Y luego me enteré que era esa misma, la mandaron a hacer la autoridad pesquera para que la adaptaran al Alto Golfo y lo usaron y no ha funcionado. A lo mejor funciona después, no digo que no, pero ahorita está muy pesada, no se puede desplegar más, bueno, no desplegar, no se desplegan, pero se puede tirar al mar y luego recuperarla o recobrar la red es lo que cuesta mucho trabajo. Y eso los pescadores se enteraron hasta este año, en mayo, y esa red, de hecho estaba perdida esa red, no sabía dónde estaba, la tengo que buscar las nuevas autoridades. Entonces, ese tipo de cosas a las que se puede Sí, Jesús son muy sí. importantes. No, y que te decía, no, la nueva tecnología, pero produce cambios en cómo lo hace el pescador y la herramienta, el peso que dice, todo Claro. va a cambiar. Claxis SP otra vez, gracias por contestar. Dice. Y otra, suministran los refrigeradores. Sí, no, sí, eso sí me quedó claro, pero no Sí. tengo yo información de qué granja pesquera. O sea, sé que las cervecerías suministran los refrigeradores, pero no sabía yo que, o sea, me quedó muy claro de Chalix desde tu primera mensaje que lo suministran, pero Ajá. pues no sabía. No, ahí no puedo opinar, no tengo ninguna No sé. información al respecto. Ok, y Digo, tenemos. espérame, además una cosa, si es legal la totoaba y les dan los refrigeradores, pues es un acuerdo entre particulares, ¿no? Sí, Si sí, pues es, porque ahí están. ajá, pero Puede si es ser. ilegal, pues entonces sí es ilegal los refrigeradores. Ajá. Sí. Bueno, pero a ver, Lorenzo, es ilegal el pescado que te lo venden en la mesa y el buche. Lo que es No, a ver, ilegal ahorita es. es ilegal pescar totoaba. O sea, Ok, buche, carne, todo es ilegal. Es ilegal comercializar de especies silvestres o de totoabas silvestres, comercializar cualquier cosa. CITES prohíbe la exportación de cualquier producto o derivado de la totoaba. Entonces, ajá, ahorita no se puede hacer nada, o sea, no puedes exportar a China buches de totoaba porque está prohibido por CITES. ok. Aunque, entonces, y en México está prohibido también comercializar estas totoabas. Si son creadas en cautiverio, sí es factible de comercializarlas. Hay todo un certificado de CONAM, Profepa, Ok, Vida Silvestre, etcétera. a eso iba, bueno, la gente que se le ocurrió, o sea, Luis Enríquez, hacer esto tiene dos fines, es un negocio y es ver que es como legalizar la marihuana, es decir, vamos a certificarla para que la pesca ilegal se reduzca, Sí, esa es supongo. una de las ideas, es un súper trabajo el que ha hecho Ajá, Luis y su equipo de genética y con él. Ahora, aquí lo importante no es solo decir, está bien, la población se puede explotar, sino bajo el marco actual, ajá, se puede comercializar o cómo va a influir este,
el crimen organizado en esto. Puede ser que no pase nada, porque puede que sí, pero hay que analizarlo, porque sí tenemos ejemplos de fracasos con tigres y con otras que se quedaron en cautiverio y solo sirvieron para lavar lo silvestre, porque generalmente, digo, lo que quieren los chinos y en Hong Kong, que son los que más consumen, es el producto de vida silvestre. Entonces, las granjas, me voy a desviar un poco, que la idea era exportarles a Ajá. China, pues sí, vas a exportar, pero quién sabe qué va a pasar. Y mientras no tengas muy claras y un control muy estricto sobre la pesca y sobre las granjas, pues es muy complicado lanzarte al ruedo, decir, está sana la población, vamos a dejarlos que pesquen, ¿no? Más que no Sí, pesquen con redes, que pesquen y, con y, línea o de otra manera. y a veces pasa que la calidad del producto no es la misma, ¿no? El salmón de Sudamérica, mucha gente no lo quiere, porque es Sí, de otro aquí hay un rollo color. de cultura, digamos. Los chinos lo que hablan es en la cosa ilegal, digo, en la cosa silvestre es el vigor silvestre, ¿no? Que Sí, eso sí dan vigor, el otro quién sabe, ¿no? sí, exactamente. Eh, a ver, Iyer, vas muy rápido para atrás. Me falta uno tuyo. ¿Cuál pusiste? Mejor lo leo acá. Bueno, ya vimos lo de suministros, el que sigue. Y se saludos a mi casi tocayo Lorenzo, muy interesante, de Renzo Esquivel, Cisneros. Saludos, Guasito Tocayo. Así es, Siller. ¿Qué recuperación puede haber con la posible extinción qué repercusiones puede haber con la posible extinción de la vaquita en el ambiente como país y, y globalmente? ¿Por qué México y todos los países que intervienen? A ver, aquí ¿Sencillo? tiene varias respuestas. Por un lado, si se extingue la vaquita, digo, no vamos a notar un cambio en el medio ambiente, no tenemos tan estudiado el rollo, probablemente no pase nada visible, ¿no? Inmediatamente. Pero el ejemplo que yo pongo es, si tú vienes, Siger, a mi casa con tu carro nuevecito y yo le quito la cajuela, el cofre, los asientos de atrás, o sea, le quito todo y solo te dejo el asiento, ni siquiera el asiento para conducir, te dejo el volante del motor, pues sí, el carro sigue funcionando, pero ya no es el mismo carro. Y aquí es un ecosistema en que un elemento que era funcional lo eliminaste. Entonces, Ajá, hay una parte económica, o sea, a los que no les interesa la parte ética de la conservación, hay una parte económica que son las sanciones a las que puede o podría enfrentar México en la relación bilateral con Estados Unidos y en las relaciones internacionales con CITES. Ahora, tienen que intervenir varios países, no sé si es pregunta por molestia o no, pero, por ejemplo, productos pesqueros se exportaban a Estados Unidos y el camarón azul se consume en Estados Unidos o se consume de contrabando. Entonces, el mercado y Estados Unidos tienen una responsabilidad por consumir productos no sustentables, ¿sí? ajá. El tráfico de totoaba no siempre es directo. Sabemos que puede pasar como las drogas. Había una estadística que, lástima que la perdí, pero eran creo que 22 ciudades en 18 países por donde pasa. Y nosotros llegamos a recibir de Panamá, de Francia, Vietnam, Indonesia, Canadá ahora. O sea, entonces, toda la ruta de distribución tiene que haber una participación, que es lo que está pidiendo CITES, no solo a China, Estados Unidos y México, sino que todos los países por los que pasa o puede pasar el tráfico de totoaba apoyen la conservación de la vaquita y la recuperación bueno, y la pesca sustentable de totoaba en el futuro. Ok, bueno, a ver, ¿qué más, Yari? Jesús Ileazabal Ruiz Buelna. Actualmente hay un grupo de monitoreo de especies marinas que trabaja localmente San Felipe y Golfo. La organización es Marem AC. Me gustaría tener comunicación con ustedes para participar en los proyectos futuros. Bueno, hay un mensaje para Marem AC. Sí, Gracias. ahí creo que lo mejor es que contacten, digo, con nosotros con mucho gusto, pero que contacten a la Reserva de la Biosfera que lleva estos programas de jóvenes y hemos entrenado el año pasado para volar drones y van 2 años y este año se va a repetir para entrenarlos cómo usar estos binoculares que no son tan fáciles, a mí me cuestan trabajo, pero tiene su truco y
ya te Ajá. tocó verlos. Entonces sí ha habido un entrenamiento a jóvenes de las comunidades para generar una fuerza que pueda monitorizar la vaquita y otras especies marinas en el futuro. Ricky Rebolledo, que escribió, también ha dado cursos de desenredamiento de ballenas, Ajá. como los que hay en Vallarta y en otros lados, ¿no? Ok. El siguiente, Marta J. Romana. El acompañamiento con compensaciones económicas a los pescadores para utilizar redes alternativas debe ser muy bien gestionado y aplicado para que no se desvirtúe como sucedió con los pasados programas de compensación. Sí, eso es muy importante lo que dice Marta, porque el año pasado las compensaciones, hay una palabra que ahorita se me fue obviamente, con la edad se van las palabras, hay unas compensaciones que tienen un adjetivo que no me acuerdo cuál es, que no están bien diseñadas y eso pasó en los sexenios anteriores. Repartieron dinero el gobierno a los pescadores o a las organizaciones de pescadores para que no salieran a pescar con esa gallera y Sí, se convirtieron en un fracaso porque muchos de estos recursos que no se distribuyeron de manera inteligente, hubo grupos o algunos pescadores que se llegaron a llevar una compensación de 11 millones de pesos, mientras que los que realmente van al mar y talachean y apoyaron a la vaquita recibieron mucho menos compensaciones. Varias de estas compensaciones, recuerdo un artículo, se fueron a quién sabe dónde. No sabemos dónde fueron esos millones de pesos de compensaciones, si se fueron a las elecciones, a los partidos. Entonces fue un muy mal ejemplo de cómo no, es un gran ejemplo de cómo no compensar si no planeas la compensación de cómo se hace, porque se compensó también a las mamás de pescadores que viven en Guadalajara o de empresas, bueno, de algunos negociantes allá. Entonces, lo que dice Marta es muy importante tenerlo en puerta. Las compensaciones pueden funcionar si las planeas bien, pero si las planeas mal, pues va a ser el fracaso sí. que Bueno, tuvimos en los años pasados. y los pescadores, muchos hicieron negocios y si no les fue bien, pues regresaron a pescar, ¿no? Así a Sí, lo sí, que sí, saben sí. hacer. Ajá. Una vez repartieron motores también sin ton ni son y claro, pues se fueron a la pesca, no Sí, a otra cosa, ¿no? muy bien. Isabel Cárdenas, gracias por compartir, sumamente interesante y muy importante. En definitiva, es clave socializarlo con las comunidades a largo plazo, es decir, campaña constante donde ellos sean parte de la solución. Bueno, es la onda ahora y está muy bien involucrar a las comunidades. Y, Sí, ahí, uh-huh. perdón. Sí, Lorenzo. No, sí, digo, eso es completamente cierto. Hay que estar siempre con la participación de todas las comunidades y te digo, desde el principio, no cuando te conviene los invitas o cuando tienes problemas que va a haber, como lo de CITES, riesgos, entonces ya les empieza a hablar a los pescadores y todo, ¿no? Sí, Pero, por ejemplo, un ejemplo. Les pidieron a los pescadores que no salieran a pescar cuando estaba la visita de CITES. Nadie salió a pescar, que tiene dos componentes interesantes. Uno, los legales no salieron y los ilegales tampoco, entonces alguien debe conocer a los ilegales. Entonces viene la secretaria general de CITES a México y ¿qué dice? Venga un pueblo pesquero y nadie está pescando. A ver, está raro. explíquenme eso. Y Sí, entonces hay un texto de CITES cuestionando este rollo, ¿no? claro. Sí, sí. ¿Qué dice Arturo Alvarado? A ver, muy buen, muy buena charla, información de gran importancia y muchísimas gracias por esos más de 20 años de esfuerzo para la conservación de la vaquita marina. Esperamos que se sigan tomando las medidas adecuadas y que se logren implementar mejores métodos para el estudio y la conservación de la misma. Gracias, Arturo. Gracias. Gracias, Arturo. Muy bien. Bueno, ya no hay más comentarios y esto se nos alargó porque estuvo muy bueno. Lorenzo, te agradecemos mucho tu participación. Hace años que te andábamos buscando, pero no te localizábamos. Pero bueno, es como dices, esto es un buen año para que hayas aparecido. Eh, y te deseamos mucha suerte y te ofrecemos pues todo lo que podamos hacer, ¿no? Por porque este programa siga. Qué bueno que hay esperanzas. Yo esperaba escuchar eso.
también Armando cuando nos dio su plática nos dijo, hay ahí una cosita que nos está dando una luz ahí en la zona de tolerancia cero, y me da gusto que tú lo repitas y que sigas ahí, sobre todo, ¿no? Ya después de tantos años de esfuerzo, ojalá veamos frutos rápido con esta nueva administración. Sí, ahora sí quiero decir que es el esfuerzo de muchos. Sí, Está Gustavo, Edwina en Estados Unidos, Edwina, particularmente Bárbara Taylor, Sara ajá, Mesnick, todos los miembros del CIRO. O sea, lo que tenemos que agradecer es que toda la comunidad internacional nos haya seguido apoyando en los... O sea, si tú ves la lista de los investigadores que han apoyado, asesorado o participado directamente en las investigaciones con vaquita, es el top del mundo o de los top del mundo en ajá, mamíferos marinos. Y eso se ha dado por una confianza que también el equipo con Armando, Gustavo, Edwin y yo ajá, nos hemos ganado, ¿no? Y a ajá. pesar de los pesares, pues ahí están, siguen fieles a la causa. Ok, bueno, ya leímos esta. Bueno, Armando, nos despedimos, perdón, Lorenzo, Lorenzo, nos con gusto despedimos. acepto la confusión. Sí, pues bueno, no nos olvidamos de Armando, de esa última plática que afortunadamente tuvimos, porque yo tenía muchos años sin verlo, sin platicar con él, y nos la pasamos muy bien. Un saludo donde quiera que esté. A Edwina, por supuesto, un abrazo y felicidades también a, a este equipo que sigue funcionando. Gracias de nuevo, Lorenzo, y esperemos vernos muy pronto en algún lugar. Pues gracias a todos los que aguantaron la larga plática y a todos los que enviaron sus preguntas y comentarios. Gracias. Ok. Y bueno, amigos, recuerden que el lunes tenemos a la doctora Verónica García Hernández, que nos va a hablar sobre las macroalgas de las islas y costas de Nayarit. No se la pierdan porque es tan interesante. Y tenemos más exposiciones el resto del mes. Gracias por habernos acompañado. Todos los que hicieron comentarios y preguntas, gracias. Nos despedimos y recuerden, mantengan el mundo vivo. ¿No se oye Katy hablando? Sí, pues no se oye. Esta va a salir después. Ah. Y ya la